Esta historia comienza en la emblemática zona de La Recoleta, en un parque histórico de Buenos Aires, la Plaza Intendente Alvear. En realidad comenzó a ser el intendente Torcuato de Alvear en 1882, la inauguró con una gruta, era un lugar muy famoso, sigue siendo el lugar más famoso de la Argentina, el primer punto de turismo. Era el lugar de moda. Todo el mundo venía al Paseo de la Recoleta desde 1880. ¿Y por qué es tan emblemático para Buenos Aires? Es muy emblemático actualmente porque es el primer sitio de visita turística de la Argentina. Porque en general los turistas que vienen, primero van a ver el sepulcro de Eva Perón en La Recoleta, en el cementerio que está acá atrás. Y después vienen a pasear por acá. La tranquilidad de la plaza se vio alterada con la llegada de maquinaria de demolición. Se removieron árboles centenarios para preparar el terreno para una excavación. En la época, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, o el alcalde, era el actual presidente Mauricio Macri. Su gobierno decidió modificar la traza de una línea del metro y comenzar a construir bajo la Plaza Intendente Alvear una estación del subterráneo, o subte, como se le conoce en Argentina. Comenzó hace más de 4 años, era enero del 2012, fin de enero. Mi esposo y yo veníamos de las vacaciones en Uruguay, bajamos en el puerto y cuando pasamos por acá, por La Recoleta, veo que la Plaza Intendente Alvear estaba toda vallada. Entonces me bajé del auto y vi un pozo gigantesco donde antes estaba esta plaza histórica. Y bueno, me quedé atónita, entonces dije, ¿qué quedó con la plaza de 1882? ¿Qué quedó con la plaza de Taís de 1897? Que era una plaza histórica protegida por la ley del Área de Protección Histórica 14. Para la doctora Bergman había razones de sobra para alarmarse. Es una reconocida defensora del patrimonio histórico y cultural de la capital argentina y del mundo. Sus doctorados en Filosofía y Letras e Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires, de la Sorbona de París y de Harvard, y sus más de 120 publicaciones y libros la han convertido en una autoridad en la defensa de la historia urbana. Le ha dedicado su vida a estudiar el patrimonio paisajístico de Buenos Aires. El hueco ese que te encontraste vallado, ¿cuánto medía, Sonia? Era más o menos 3/4 hectárea o una cosa así, inmenso. Era una cosa gigantesca. Uno cuando entraba se le sobrecogía el corazón. Era como para hacer una pileta de natación enorme de 80 metros por 50 metros, todo vacío. Y toda la barranca estaba así, rota. El desnivel. Sí, no había desnivel, estaba para abajo y todo nivelado así. O sea que en esta plaza pretendían construir la estación del subterráneo. Tal cual, abajo. Ahora, ¿y esto es como construir sobre qué? O sea, dame un ejemplo de lo que significa este lugar para la ciudad. Es como si alguien quisiera construir una estación de subte en la mitad del Central Park, destruyendo en Nueva York o en los jardines de Luxemburgo en París. Sonia se comunicó de inmediato con la entidad municipal Subterráneos de Buenos Aires para decirle a sus funcionarios que se había cometido una grave violación a la ley al intentar construir en un área protegida. No se puede ni siquiera podar las especies arbóreas de esta plaza sin la intervención de un especialista. También le sugirió otro lugar cercano para construir la estación del subterráneo, pero las autoridades le dieron razones técnicas para justificar la construcción de la estación. Argumentaron que habían caños de agua y de obras sanitarias que obstaculizaban la obra más allá del lugar escogido. Y de ahí siguieron 2 semanas, durante las cuales estuve con los ingenieros de subterráneos, con toda la gente de subterráneos, les mostré todas las leyes, les expliqué todo, pero no llegamos a un acuerdo. Como no llegamos a ningún acuerdo, pensé, tengo que hacer una vía judicial. Como simple vecina yo no tenía los medios de infraestructura para hacerlo, entonces me comuniqué con la ONG Basta de Demoler, que se fundó para proteger el patrimonio de Buenos Aires, y juntos presentamos un amparo que fue aceptado, luego otro amparo que también fue aceptado, y mientras tanto, durante todo ese tiempo, que fue 1 año, la obra, es decir, no era la obra, la demolición de la plaza,
quedó así, sin ningún cambio. La doctora Bergman cree que en la decisión de construir la estación del subte en la Plaza Intendente Alvear habían muchos intereses económicos. ¿Por qué decidieron hacerla aquí inicialmente? Yo realmente no sé la razón, pero me imagino que por la conexión con el shopping, porque había el cartel de obra, que eso fue otra cosa que me asustó muchísimo, el cartel de obra anunciando la construcción de la estación Plaza Francia en la Plaza Intendente Alvear decía explotación comercial. Entonces yo realmente no sabía si iban a hacer negocios arriba de la plaza, si iba a conectar con el shopping. Negocios arriba de la plaza no se podían hacer. Tampoco estaba previsto en los planes de la empresa de subtes. Así que me imagino que iban a hacer una conexión con el shopping. Luego de casi un año entre idas y venidas, el gobierno porteño anunció que dejará de construir la estación Plaza Francia de la línea H en el espacio conocido como Intendente Alvear. Con el pronunciamiento de 2 jueces se logró detener la obra. Gracias al amparo presentado por la ONG Basta de Demoler, la Plaza Intendente Alvear se volvió noticia nacional y así llegó el apoyo de muchos para organizar protestas como el Abrazo a la Plaza. Vinieron vecinos, periodistas, legisladores, diputados, colegas, arquitectos, paisajistas. Hicimos el abrazo a la plaza simbólico para decir, esta plaza es de los vecinos. Tengo un amigo que es el fundador de Amigos del Lago, que es la ONG pionera en la defensa de los espacios verdes, que un día me dijo, Sonia, los funcionarios pasan, los vecinos quedamos. La ciudad de Buenos Aires insistía en que la plaza se iba a recuperar. Estos dibujos mostraban cómo quedaría una vez finalizado el proyecto. Porque, ¿qué decía el gobierno de la ciudad? Que iban a restaurar la plaza como ahora, pero no es así, porque si a esta plaza de ahora le ponemos las entradas de subterráneo como querían y las ventilaciones, eran unos adefesios que cortaban el lugar y ya una construcción de material firme y duradero arruina a la vegetación de alrededor. Entonces se hubieran perdido muchos ejemplares y la gente hubiera caminado y esto hubiera durado una semana. Porque miles de personas caminando todo el día rompen todo. Al cabo de un tiempo, el gobierno de la ciudad cedió a la presión. Y en enero de 2013, la Plaza Intendente Alvear se recuperó, luego de que la entidad de subterráneos contratara expertos. La propia Sonia Bergman dice que trabajó con ellos, pero en las sombras. Después, por supuesto, cuando la empresa de subterráneos desistió de hacer la estación acá, llamó a un paisajista, al licenciado Taviani, con quien yo trabajé diariamente para hacer esto, que no es una restauración de la plaza original de Taís de 1897, es una remediación ayornada a las actividades de hoy, porque hoy tenemos una feria artesanal, que hoy no está porque no es fin de semana, que trae a miles de personas. En el proceso se perdieron muchas especies y elementos, así que se hicieron cambios como caminos más anchos y se buscaron bebederos, faroles y basureros neutros. Unos meses después, la legislatura de la ciudad aprobó una ley para cambiar la traza de la línea H del metro y reubicar la estación del subte en el lugar que Sonia Bergman había indicado. Nosotros nunca nos opusimos al subte, al contrario, el subte es súper necesario en la ciudad, pero tan necesario como el subte son necesarios los espacios verdes, porque los espacios verdes no solamente nos brindan mejora ambiental, sino que son obras de arte. Un jardín es una obra de arte que está en la mitad de la ciudad, no tenemos que ir al Museo de Bellas Artes para verlo. Caminamos todos los días, lo disfrutamos todos los días. Después de la presión y el escándalo, finalmente la ciudad de Buenos Aires accedió a construir la nueva estación de subterráneos al otro lado de la calle, adyacente a la Plaza de la Discordia, y la construyó de este lado de la calle. Está previsto que la estación del subte se inaugure en el año 2018. Va a beneficiar a miles de visitantes del centro de convenciones y de estudiantes de la Facultad de Derecho de la principal universidad de Argentina, la Universidad de Buenos Aires. La línea H conectará también con una zona de escasos recursos a la que no llega este transporte público. Sonia Bergman creía haber dejado atrás su disputa con la ciudad de Buenos Aires, pero aún le esperaba una nueva y dura batalla legal. Bueno, pasó el tiempo
Y en septiembre del 2014, un viernes de lluvia, tocan el timbre de mi casa y un señor trae un paquete. Lo recibimos a mi nombre. Y cuando lo abrimos eran 600 páginas con una demanda por 24 millones de pesos, que en ese momento eran 3 millones de dólares, hacia mí, hacia la ONG y hacia Santiago Puzo, que había sido el vicepresidente que había firmado en nombre de la ONG. Pero yo había firmado en nombre propio, como persona física. Una demanda millonaria. Pero ¿por qué después de que la justicia, la ciudad y la legislatura local le dieron la razón a Sonia Bergman, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires termina demandándola? Como una suerte de mecanismo de venganza estatal, a Sonia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la demandó por los daños que al gobierno le produjo haber tenido parada la construcción de la estación de subtes en el lugar en donde Sonia decía que no había que construirse y donde el gobierno posteriormente aceptó que no tenía que construirla. El insólito caso sorprendió a muchos. Ridículo. Sí, ridículo. Esta diputada de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para obligar a la ciudad a contar con la aprobación de la legislatura antes de demandar a ONGs y sus representantes y colaboradores por la presentación de amparos. El proyecto no ha sido aprobado. En realidad, este amparo sirvió para que el gobierno de la ciudad no cometiera un ilícito, una ilegalidad, que es avanzar sobre un área protegida. La forma no es que un ente superior, como es el gobierno de la ciudad, le reclame 24 millones de pesos a una ciudadana porque hizo lo que tenía que hacer. Tenemos la obligación de cumplir la ley y de hacer cumplir la ley. Por eso yo me presenté con el amparo, porque un funcionario tiene 1000 veces más responsabilidad que un ciudadano en hacer respetar la ley. Y no puede ser el funcionario el que viole la ley y que el ciudadano le llame la atención y que después sea castigado por eso. Eso es la sociedad al revés. Nos explica muy bien por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió demandar y embargar a Sonia, a pesar de que la propia legislatura de la ciudad le dio la razón a Sonia y ordenó que la estación se construyera donde ella indicó. Y es un proceder estatal muy riesgoso porque no solamente le afecta a Sonia, a las ONG, sino es un mensaje a futuro para que todos aquellos ciudadanos y todas aquellas organizaciones que quieran defender el patrimonio, que quieran defender los derechos de usuarios y consumidores, no lo hagan, porque si lo hacen, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin tener ningún basamento legal, como en este caso, los pueden demandar por cifras millonarias. Es una forma de intimidar y de impedir el acceso a la justicia colectiva. Para Sonia también es otra forma de robarle la tranquilidad a una persona, y eso a veces se traduce en problemas de salud. Tuvimos muchos episodios de enfermedades producidas por esto, pero tuvimos el apoyo enorme de muchos colegas, de muchos amigos, de muchas instituciones de la Argentina y del mundo. Efectivamente, en el portal change.org, más de 2.100 personas le manifiestan su solidaridad en una petición al jefe de gobierno de la ciudad y al presidente de Subterráneos de Buenos Aires. Les piden que desistan de la demanda en su contra. Así el gusto Fuimos testigos del cariño espontáneo de quienes la reconocen. Pero claro, pero la tengo muy presente. Sí, con lo que hiciste en el Centro Cultural, con lo que escribiste, te mencioné un montón de cosas que lo hice. Sí. Gracias. Encuentro homenaje a la trayectoria académica de Sonia Bergman por su excelencia como historiadora, docente y defensora del patrimonio argentino. Le hago entrega en nombre del decano de este certificado. Sus colegas también le ofrecen homenajes para celebrar su trayectoria y su valor. Este reconocimiento lo recibió en la Universidad de El Salvador. Que realmente estoy muy emocionada, no sé si me poder hablar, ya saben que soy una llorona. Según explica su abogado, parte de la defensa de la doctora Bergman se basa en que Sonia es indemandable porque está ejerciendo derechos colectivos que le pertenecen a la ciudadanía. Y a su vez planteamos que en la acción de amparo también ya se había discutido si Sonia había actuado con malicia o temeridad procesal. Y los jueces resolvieron en la acción de amparo que ellos no habían actuado con malicia o temeridad procesal. Los abogados decimos es una cosa juzgada
que no puede estar de vuelta en juicio. Nosotros lo planteamos en primera instancia, no tuvimos acogida, en segunda instancia tampoco, y ahora estamos en una instancia de apelación ante el Tribunal Supremo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si ahí tampoco tenemos recepción favorable, vamos a ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Intentamos sin éxito entrevistar al jefe de gobierno, al procurador y al presidente de Subterráneos de Buenos Aires para obtener sus reacciones sobre el caso Sonia Bergman. Tanto la doctora Bergman como su abogado nos confirmaron que luego de nuestras solicitudes de entrevista, las autoridades de la ciudad los contactaron para iniciar conversaciones en busca de un acuerdo extrajudicial. ¿Qué necesitaría hacer el gobierno de la ciudad para terminar esta demanda contra Sonia? Un simple escrito de 2 renglones que diga que vengo a desistir de la acción y el derecho contra Sonia Bergman. Con eso se termina todo el proceso. ¿Y tú quisieras algún tipo de compensación por toda esta angustia que has tenido que vivir, por toda esta penuria? Yo no quiero dinero, no me interesa. Yo quiero que mi profesión y mi trabajo sean revalorados para la sociedad. Depende del gobierno de la ciudad lo que propone, pero lo que yo quiero no es una cosa personal. Yo siempre busqué lo mejor para la ciudad. ¿Qué te dice tu familia? Mirando en retrospectiva, ¿valió la pena emprender esta lucha que te llenó de angustia, que te robó la tranquilidad? Por un lado, lo que mis hijas me dijeron: mami, vos en la vida elegiste la vereda difícil, la vereda del compromiso, la vereda de la defensa de lo público. Nosotras estamos orgullosas de vos. Seguí en esa vereda, que te bancamos. Bancamos acá quiere decir te apoyamos. Y después, hablando con Daniel Sapsay, porque fue la primera persona que yo llamé ese viernes cuando recibí la demanda, me dijo: esto va a ser para bien de todos, tenés que soportarlo. Bueno, lo estoy soportando. Según la legislación argentina, quien desiste de un juicio tiene que hacerse cargo de los gastos legales que generó el proceso judicial. Después de reuniones entre el Procurador de Justicia y Sonia Bergman y su abogado, la ciudad de Buenos Aires les ha planteado retirar la demanda en su contra a cambio de que Sonia y la ONG Basta de Demoler asuman sus gastos legales y de defensa. Sonia Bergman no está dispuesta a aceptar esta propuesta.